vamos a hacer una presentación formal, ¿sí? Ricardo Foster. A ver, tanto el batallón como Casa Abierta, realmente nos encanta poder que nos acompañe Ricardo, ¿sí? Ricardo, además es un muy querido amigo y tiene todas las mismas preguntas que tenemos muchos de nosotros y que nos las hacemos permanentemente. Que estamos convencidos que estamos en un momento de cambios maravillosos en nuestro país, por supuesto que en nuestro barrio, en nuestras casas, porque estamos repensando muchísimas cosas todos los días y que estamos en una bisagra de la historia. Y esto es apasionante, es muy motivante y creo que Ricardo en otros lados nos acompaña, nos ayuda a pensar, no solo en Carta Abierta, en 6-7 y otro, ahora se ha vuelto medio mediático, pero nos hace bien y nos hace falta a todos. Creo que nos da la posibilidad de que, qué sé yo, que él nos plantee algunas cosas y después que podamos dialogar entre todos, preguntar y cuestionarnos y aportar entre todos, ¿sí? Así que yo creo que más que eso no, le damos un nuevo aplauso y bienvenido Ricardo con nosotros. Gracias. La verdad que es un gusto estar acá en este ámbito. Nacho ha rejuvenecido 20 años desde que abrió la casa acá a la vuelta. No sé si eso es bueno, porque 40 años ya te colocaría en un lugar peligroso al menos, ¿no? En otra historia argentina. La verdad que es cierto lo que dice Nacho. Estamos viviendo un momento excepcional de la vida política argentina, un momento excepcional también de Sudamérica, un tiempo en el que muchas cosas que parecían inimaginables o que estaban sepultadas o que habían sido, o aparentemente habían sido barridas por el poder, vuelven a aparecer, vuelven a convocarnos, a interpelarnos, por supuesto bajo las condiciones y los desafíos de esta época. Si bien la memoria, las tradiciones y las herencias siempre son un momento decisivo, fundamental, no hay presente si no es capaz de ser portador de su memoria y de su historia. Pero también es cierto que cada época y cada generación tiene que atravesar su propia experiencia, tiene que ser capaz de encontrar sus propios lenguajes. Decía mi querido amigo Nicolás Casullo que si no somos capaces de encontrar lo nuevo bajo la forma de lenguajes nuevos de esta época, no tiene mucho sentido estar acá donde estamos. Porque lo nuevo significa que también podemos interrogarlo, pensarlo, discutirlo y recuperar la capacidad de intervenir y de transformar. Y dentro de esa capacidad de intervenir y de transformar, las palabras son esenciales, el relato es fundamental. Si algo hemos aprendido, sobre todo a partir del 2008, cuando de alguna manera se quebró esa aparente Argentina que aceptaba lo que venía sucediendo desde mayo del 2003 y vimos de qué modo reaparecía la política, reaparecía el conflicto, reaparecían las contradicciones históricas de nuestra sociedad. Ahí vimos también que la clave de lo que hoy está pasando, la clave de este camino hacia el 23 de octubre y hacia esa elección extraordinaria que va a ser Cristina, en gran medida está ligada a la posibilidad y a la invención que en ese contexto se tuvo de salir a dar una batalla por el relato, una batalla cultural, una batalla por las ideas, poder recuperar sentido, poder recuperar una manera de decir el mundo que parecía no tener lugar de acuerdo a lo que le venía sucediendo a la Argentina en las últimas décadas. No hay transformación, no hay invención de lo nuevo si al mismo tiempo no somos capaces de meternos de lleno, de cuajo, profundamente en un relato que al mismo tiempo que abre el horizonte, que abre el futuro, lo hace recuperando pasado. A mí siempre me gusta insistir con algo que para mí es
decisivo respecto a lo que le debemos a Néstor Kirchner. Néstor logró dos cosas muy difíciles, extremadamente difíciles para cualquier sociedad y sobre todo para una sociedad como la nuestra, que venía de décadas de dolor, de desagregación, de fragmentación, de caída en abismo, de decadencia, de escepticismo, de pesimismo, de desilusión. Todo eso unido también a esas marcas brutales sobre el cuerpo y la memoria de la sociedad que había dejado la dictadura. La Argentina que toma Néstor es una Argentina que está desconcertada, que está deambulando con una parte que había estallado en el 2001 y había generado expectativas, pero también con el resto de una Argentina que seguía persiguiendo la vida cotidiana y la sensibilidad de gran parte de esta sociedad en el peor de los sentidos. La Argentina del individualismo de los 90, la Argentina de la fragmentación social, de las rupturas de los vínculos de solidaridad, la Argentina de la impunidad, de los indultos, del pasado como pasado sellado, la Argentina que había quebrado la posibilidad de pensarse críticamente a sí misma y que por lo tanto había borrado el pasado, pero también borraba el horizonte de futuro. La Argentina en la que los jóvenes que podían soñaban con irse a cualquier parte del mundo, buscaban en el desván de las cosas viejas en la casa de los abuelos a ver si rescataban algún documento que les permitía después hacer el trámite de nacionalidad en cualquier parte del mundo con tal de tomárselas de la Argentina, que era un país clausurado para las expectativas de su propio futuro. Un país también que había quebrado memorias de solidaridad, encuentros entre distintos sectores sociales, movilidad, que había llevado a la extenuación lo público, que había degradado ese espacio fundamental de la vida y de la convivencialidad, que es lo público, que había desguazado de la peor manera posible el Estado, que había avanzado brutalmente con lo que la dictadura había iniciado, que tenía que ver con una transformación de la vida de cada uno de nosotros en vidas privadas, sujetas a una especie de individualismo y de sálvese quien pueda, y que se exacerbó y se multiplicó en la década de los 90 a partir de lo que fue la construcción de un tipo de modelo de sociedad y de individuo dentro de esa sociedad que lo único que aspiraba era a su propio cuentapropismo moral y a la propia satisfacción de sus necesidades. Todo eso estalló de algún modo en parte en el 2001, pero quedó ahí vacante porque no quedaba claro hacia dónde podía ir la Argentina. A mí siempre me interesa señalar que no hay que perder de vista que la llegada de Néstor al gobierno tiene más de azar, de juego fortuito, que de necesariedad histórica. Las condiciones en Argentina estaban dadas para un Reutemann, para un De la Sota o incluso para un balotaje entre López Murphy y Menem. Digo, si no se hubiera metido allí lo inesperado de la historia, las cosas locas a veces que dan vuelta la escena, y no hubiera aparecido este hombre en general desconocido para la mayoría de los argentinos, seguramente no estaríamos reunidos en este momento discutiendo lo que estamos discutiendo. Seguramente el devenir de la Argentina hubiera sido extremadamente más difícil. Seguramente lo no resuelto de la Argentina estaría a flor de piel, y por eso me parece también fundamental rescatar dos cosas que les decía, creo que son esenciales, entrañables y decisivas de este paso fugaz. La verdad que fue un paso fugaz, tremendo en cuanto a su impacto, tremendo en cuanto a lo que provocó en cada uno de nosotros, pero fue un paso muy fugaz, pero muy decisivo de Néstor por nuestra vida y por la vida de la Argentina. Por un lado, hizo algo que es clave a la hora de imaginarnos como sociedad, imaginarnos como una sociedad mejor, que vuelve a sentirse reparadora de su propia historia, que es justamente iniciar la reparación del pasado. No podemos recuperar el dolor infinito de los que ya no están entre nosotros y de aquellos que lo recordamos. No podemos hacer que los muertos vuelvan a caminar como si estuviésemos en una iglesia hablando del día del juicio final. Pero sí podemos y debemos ejercer la reparación de la historia y de la memoria a través de volver a juntar tres palabras claves que, unidas, cambian la relación con el pasado, que son memoria, verdad y justicia. Hoy se está llegando al final de la causa ESMA.
se están juzgando a los genocidas, pero no solamente se trata de la reparación en términos de justicia, no es solo un problema de sede tribunalicia, es también la posibilidad de redimir la memoria de los compañeros y las compañeras, es la posibilidad de salir a discutir de nuevo el pasado, abrirlo, pensarlo, ponerlo en la escena del presente. Reparar el pasado es un acto extraordinario, es un acto fundamental, y al pasado no se lo repara, sino se lo repara en principio en términos de justicia. Y la justicia significa que hoy sentimos que caminamos por las calles de la Argentina y hay una deuda que de algún modo hemos comenzado a saldar. Cuando Néstor da ese primer discurso que nos tocó y nos sorprendió, el 25 de mayo del 2003, toma una frase que me parece que es una frase que marca lo que va a ser el itinerario de ese paso tremendo y fugaz por la historia argentina. Vengo en nombre de una generación diezmada. Y eso significaba volver a abrir la historia, volver a colocar las aventuras, los sueños, las utopías, los ideales de una generación y sus errores también y sus fracasos, sintiendo que no hay vida, no hay construcción de horizonte, no hay transformación de la sociedad si no somos capaces de juntar los eslabones de una cadena de la que todos somos parte, y que la memoria de los que no están, la memoria de las ideas, la memoria de las tradiciones, la memoria de todo lo que se juntó en distintos contextos de la vida argentina para pelear por una sociedad más justa, es parte también de lo que llevamos en nuestra mochila, es parte de nuestro lenguaje, está en nuestras entrañas, es nuestra sangre. Y si somos capaces de juntar eso que es memoria, que son esas tradiciones que vienen de muy lejos, que tienen para cada uno sus propios nombres, porque eso también es importante. Cada uno sabe qué parte de esa tradición lo convoca, qué parte de esa tradición lo emociona y de qué manera hoy se pueden juntar nombres que en otro contexto parecía que no se podían juntar y que sin embargo hoy confluyen en un proyecto de transformación que quiere ser popular, democrático, nacional, emancipatorio y latinoamericano. Todo eso permite que hoy recojamos todas esas tradiciones libertarias, populares, de izquierda, que provienen de la tradición nacional popular y que hoy juntas vayan de vuelta tejiendo la historia argentina en el sentido de la segunda dimensión que rehabilita lo que Néstor Kirchner vino a hacer a la Argentina, que es devolvernos el sueño del horizonte, el sueño del futuro, no quedar pegados a un presente que nos devoraba, porque devoraba el pasado, porque lo cerraba, lo clausuraba, y también devoraba el futuro porque no había sueño realizable, porque la Argentina parecía un país demudado, silenciado, olvidado de sí misma, había olvidado la memoria de su equidad, la memoria de los tiempos en los que gran parte de esta sociedad vivió de otra manera. No es que la había olvidado en el sentido en que nunca se olvida en el interior de las tradiciones populares lo que fueron momentos fundamentales de su propia historia, pero sí estaban esas tradiciones como refugiadas, como resistiendo el huracán, la tormenta brutal de una época impiadosa. Esto no hay que perderlo de vista. En los años 90, recuerdan ustedes, la historia había terminado. Hablar de política o de ideología era hablar de cuestiones absolutamente pasadas de moda, anacrónicas, vetustas. Lo que dominaba era el lenguaje de los gerentes, la administración de los negocios, la lógica del mercado, los humores del mercado, el fin de la historia, la muerte de las ideologías, el triunfo de la economía global de mercado, la democracia liberal bajo su formato estadounidense, y lo demás era un resto periférico de otra época de la historia. Bueno, hoy estamos en otro momento. Hoy volvemos a rescatar palabras, conceptos, historias y las colocamos en los desafíos de una época que, por ejemplo, vuelve a instalar algo que los 90 había clausurado, que es el debate en torno a la igualdad. ¿Qué significa discutir hoy la igualdad? ¿Qué significa plantear la distribución de la renta? ¿Qué significa el Estado? El Estado en los 90 era una máquina perversa, una caja sin fondos, un demonio. Achicar el Estado es agrandar la nación, decía uno de esos fundadores de periodismo independiente en la Argentina, ¿no?
Hoy volvemos a discutir qué significa el Estado, cuál es su responsabilidad, de qué manera protege a los débiles, de qué manera garantiza una distribución más equitativa de los bienes, cómo avanzamos sobre un concepto de igualdad que ya no es pura y exclusivamente la igualdad ante la ley, que por supuesto los argentinos después de la dictadura sabemos valorar el Estado de Derecho, pero también le incluimos una dimensión decisiva que tiene que ver con los bienes materiales, con los bienes cultural simbólicos. Quiero decir, distribuir más equitativamente la palabra es un modo de generar igualdad. Avanzar en la distribución más equitativa de la renta es un modo de avanzar en una distribución más igualitaria de la vida material de los argentinos, es dignificarla. Digo esto porque a veces la memoria es corta y perdemos de vista que un tiempo atrás muchas de estas cosas estaban prohibidas, no prohibidas porque hubiera alguien que decía no se pueden discutir más o porque si alguien las ponía sobre la mesa podía ser víctima de la represión. Por suerte, desde el año 83 en adelante y sobre todo para la generación joven que nació allí, la democracia está instalada en la Argentina y no vivimos como vivimos aquellos que atravesamos los tiempos de las dictaduras continuas en nuestro país frente al temor y la zozobra de que la democracia pueda caerse. Por eso hoy me parece los jóvenes son mucho más osados, inventan más y se atreven a discutir con más intensidad la democracia que nosotros, que tenemos temor y temblor por nuestras propias experiencias. Pero en la década del 90 no se discutía eso porque parecía que eran pensamientos derrotados, pensamientos que ya no tenían lugar, pensamientos que no se podían pronunciar. Era como si los libros que habíamos leído durante tanto tiempo habían ido a parar al último de los anaqueles más lejanos de nuestras bibliotecas porque ya no valía la pena leerlo. Libros que hablaban del tercer mundo, de las clases sociales, de la igualdad, de América Latina. ¿Para qué leer esos libros si vivíamos en el tiempo de la economía global de mercado y en la época en que los economistas eran ortodoxos, eran los dueños de la palabra última y que decir cualquier cosa era sentir que uno iba contracorriente? Pues bien, me parece que una de las cualidades extraordinarias de Néstor y de su voluntad de actuar en un momento difícil fue justamente ir contracorriente. Porque es fácil ir a favor de la corriente, lo difícil es ir precisamente a contracorriente. ¿Y por qué lo digo? En los 90 los progresistas nadaron a favor de la corriente, creyeron que lo único que se podía hacer, y por lo tanto se entusiasmaron con eso, era remar a favor de la corriente del virtuosismo republicano y al mismo tiempo remar a favor de la corriente de la economía global de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Menem era un corrupto, por lo tanto había que recuperar la república, transformarla en virtuosa, pero dejando sin tocar el núcleo económico del neoliberalismo en la Argentina. Eso era indiscutible, la convertibilidad había llegado para quedarse y por lo tanto la cuestión social estaba borrada, pensar en otra perspectiva económica era inimaginable y lo que nos quedaba era ser políticamente correctos, armar instituciones que fueran más virtuosas, pero cerrando los ojos a la exclusión, la miseria, la pobreza y sobre todo la desigualdad. Porque incluso el discurso neoliberal habla de combatir a la pobreza. De lo que nunca va a hablar es de combatir a la desigualdad, porque el núcleo central del capitalismo neoliberal es profundizar la concentración de la riqueza en pocas manos y extender en cada vez más la carencia de la riqueza. La desigualdad es el núcleo estructural del sistema mundo, de la economía global de mercado. Y el progresismo de los 90 había clausurado la idea de el conflicto que atraviesa una sociedad, que siempre es el conflicto por la igualdad. Había renunciado porque lo que quería era que no se hicieran más olas, quería la sociedad del consenso, quería esa república en la que en realidad no discutimos lo esencial, porque aceptamos que lo esencial es indiscutible y lo que hacemos es decorar el mundo social con los ropajes de elegantes retóricas republicanas. Eso estalló en 1000 pedazos en el 2001. Estalló justamente no solamente la forma prostibularia del peronismo que fue el menemismo, así la nombraba
de una manera muy delicada a Nicolás Casullo, la forma prostibularia del menemismo, del peronismo, porque también hay que decir algo que no es menor. Néstor vino a rescatar también al peronismo, vino a darle una oportunidad de recuperar sus mejores tradiciones, de colocarse en el interior de una nueva potencialidad histórica, recuperando aquello que lo había fundado, pero también incorporándole otras cosas, incorporándole el desafío de esta época, que probablemente el primer peronismo no había tenido del mismo modo. También le permitió a aquellos que vienen de tradiciones emancipatorias o de izquierda sentir que de nuevo era posible reintroducir categorías, palabras, ideas que habían sido saqueadas por la propia tragedia de la historia. Porque el siglo XX también es un lugar de derrota de los grandes pensamientos y de las grandes tradiciones revolucionarias. Por lo tanto, sentir que abandonamos esa década de clausura, esa tumba de las tradiciones populares, para entrar de nuevo en una época espléndida de la vida social, espléndida de la vida política, potente de la vida cultural, es algo que nunca vamos a dejar, y díganme decirlo de esta manera, de agradecerle a Néstor Kirchner, que nos tocó, nos interpeló, nos convocó, nos emocionó y nos devolvió la posibilidad de sentir que la lengua política es una lengua libertaria, emancipatoria, de sueños, que podemos ser soñadores de sueños ya soñados por otros soñadores que no están entre nosotros, pero que nos han legado sus sueños para que nosotros, bajo nuestras propias condiciones, los volvamos a soñar, porque cada época y cada generación sueña por sí misma, pero siempre soñadora de sueños ya soñados. No inventamos nada nuevo. Vamos por la justicia, vamos por la libertad, vamos por la igualdad, vamos por la dignidad, vamos por una vida más justa para todos. Eso se viene soñando desde el origen de los tiempos. Son sueños que siempre están allí, a veces derrotados, mancillados, olvidados, y también a veces en momentos tremendos de la historia hay quienes los vuelven a tomar, los lanzan de nuevo al ruedo y los ponen delante de cada uno de nosotros. Hoy estamos en un momento donde todo se puede discutir, todo se puede debatir, el pasado, el núcleo de nuestra memoria, el presente, volver a proyectar hacia adelante. Y los otros días estaba en Corrientes, tuve la suerte de participar de una jornada sobre la ley de tierras, organizada por la Subsecretaría de Producción Familiar. Claro, uno dice, la ley de tierras discute el problema de la extranjerización. Están aquellos que van a decir que piensan que todo esto es una impostura y van a decir, sí, discuten la extranjerización, pero no discuten la concentración de la tierra en manos de los argentinos, que son los dueños de la gran parte de la tierra. Y cuando yo estaba en esa jornada y veía a más de 300 participantes, muchos de ellos que habían venido de los lugares más profundos de Corrientes, campesinos sufridos en una provincia feudal, y veía sus ojos, y veía el brillo de sus ojos al hablar de la tierra, al hablar de la biodiversidad, al hablar de la soberanía alimentaria, al hablar de su memoria, de su historia, de las generaciones que hacían que estaban en una isla perdida del norte del Paraná, defendiendo su memoria, sus tradiciones y luchando contra el olvido, la falta de papeles, la violencia, la expulsión. Yo decía, esto es extraordinario. Por supuesto que la ley esta parece ser que es una ley que discute la extranjerización, pero una vez que se pone a rodar la cosa, y cuando los derechos crecen, y cuando el sujeto social portador de derecho también es sujeto político, no hay nadie que lo pueda detener, nadie que lo pueda detener, y eso es lo que de alguna manera está recorriendo gran parte de Sudamérica y de la Argentina. Hemos vuelto a caminar, y volver a caminar implica muchos desafíos, mucho cuidado también, mucha responsabilidad. Hemos aprendido, tenemos las marcas de la historia en nuestro cuerpo y en nuestra memoria como para entender cómo cada momento exige que sepamos pensarlo, calibrarlo, meternos en él para ser capaces de estar a la altura de estos desafíos. Para mí este es un momento de enorme celebración en este sentido, de enorme celebración, porque de algún modo volvemos a juntar lo que parecía que no se juntaba, nos hablan los que ya no nos hablaban. Cada uno debe tener dentro suyo, insisto, en los momentos de celebración
Lo único que no me gustó del 14 de agosto es que me quitó al 23 de octubre como una fecha que yo ya la imaginaba con esa sorpresa derramándose por toda la Argentina. Bueno, la sorpresa aconteció antes, pero digo, cada uno sabrá en el momento de la celebración a quién recuerda, ¿no? ¿Qué está en la celebración de cada uno? Pero hoy me parece que en común podemos de verdad celebrar que nos reencontramos con la mejor parte de cada uno de nosotros, con la mejor memoria de cada uno de nosotros, con los sueños soñados por todos aquellos que están en el sueño que seguimos portando cada uno de nosotros. Cada uno tiene sus nombres. Le hubiera gustado, sin duda, que alguno de esos nombres estuviesen en este momento. Podríamos poner bajo el nombre de la ausencia de Néstor, la ausencia de todos ellos, pero la ausencia se vuelve menos ausente cuando sentimos que estamos realizando lo que no imaginábamos que íbamos a poder realizar, que era de nuevo desafiar al poder en la Argentina, y desafiarlo con inteligencia, con audacia, con astucia, con compañerismo, con construcción colectiva, y sabiendo que falta muchísimo también, y que hay muchos errores cometidos y por cometer también por delante. Por eso creo que en este tiempo, en este momento, en esta semana, que es una semana extraña también, nunca hubiéramos imaginado que una elección tan importante, tan parteaguas de la historia contemporánea argentina, llegara de este modo, como una paloma que vuela abajo, ¿no? Hubiéramos imaginado otra cosa, pero bienvenida esa paloma que vuela abajo, pero que es capaz después de remontar vuelo y después del 24 de octubre seguir soñando con que esa palabra que anda dando vueltas, que es la palabra profundización, es lo propio, es el núcleo de lo que planteó Néstor Kirchner y que lleva en sus entrañas Cristina. Sin ninguna duda entramos en una etapa notable de la vida política, social, económico y cultural argentina. No tengo la menor duda, pero depende de cada uno de nosotros también. Gracias. Bueno, hay un pedido que ya lo hemos hecho otras veces, que no fumemos acá adentro, ¿sí? Porque hay por respeto a los... ¿sí? Bueno, yo digo, tratemos de preguntar, digamos, ¿no es cierto? O si la participación que sea limitada, lo vinimos a escuchar a Ricardo, a compartir con él y a charlar con él un poco, ¿no es cierto? A ver los jóvenes del batallón que con su audacia natural Quiero preguntarle, a mí me llamó la atención esa reunión de carta abierta en la que irrumpe, digamos así, Néstor, y algunos expresaban la sorpresa que para mí, digamos, como espectador, fue este hecho de que él participara como uno más, que esperara para pedir la palabra. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso y cómo era la relación de carta abierta con Néstor? ¿Qué año fue? En el 2008. Carta Abierta surge inmediatamente desencadenado el conflicto alrededor de la 125. Surge en un momento, que esto siempre hay que decirlo, ¿no?, de gran soledad del gobierno y del kirchnerismo. Entre el 2008 y el 2009 no era fácil reunir mucha gente que saliese a defender al gobierno. Sí, había gente que tomó rápida conciencia de la complejidad y la dramaticidad de ese momento histórico, ¿no? Creo que allí hubo de verdad la posibilidad de la galvanización, de la construcción de un núcleo identitario sin el cual es muy difícil que un proyecto político pueda desarrollarse. A veces esos núcleos surgen en los momentos de dificultad. Son los momentos en los que la reunión de aquellos que se sienten interpelados y convocados genera
una irrupción de afectos, de trama mítica incluso, que le da potencia quizás a un proyecto que no terminaba todavía de ser claramente comprendido o visualizado a partir de lo que había sucedido en la Argentina previa. Cuando Néstor viene la primera vez a Carta Abierta, pues vino varias veces. La primera vino un sábado previo al famoso voto no positivo de Cobos en el Senado. Y a mí me sorprendió. Ahí Néstor entró a una asamblea que en realidad la mayor parte de la asamblea no sabía que él iba a venir. Se acomodó incluso esa reunión se hizo en una sala, de la Biblioteca Nacional, que es la Juan L. Ortiz, que es en el tercer piso y que es una sala horizontal, digamos, con sillas como esta, donde la estructura asamblearia es potente por sí misma. Él vino en ese momento con Alberto Fernández, creo que también está Parrilli, me parece. Y habló, fue uno de los discursos, me parece, más largos, más reflexivos que yo le escuché a Néstor, y donde dijo muchas cosas, pero una que a mí me pareció notable y fundamental en ese contexto, que fue que señaló que seguramente le íbamos a tener que agradecer a la mesa de enlace lo que estaba haciendo por nosotros. Una frase extraña, ¿no? En un contexto difícil, donde no se sabía muy bien qué iba a pasar, donde la construcción brutal del discurso mediático avanzaba arrasadoramente sobre las clases medias, donde esa metáfora del campo se había convertido en santo y seña de una Argentina virtuosa frente a una Argentina impresentable, canalla, etcétera, etcétera, que era la Argentina de Néstor y de Cristina Kirchner. En un momento de dificultad, el tipo lanza una frase de esa naturaleza: vamos a tener que agradecerle a la mesa de enlace lo que está haciendo por nosotros. Nos está diciendo, nos estamos constituyendo en fuerza política con lenguaje, con identidad, con fuerza y con desafío, a partir justamente de poner en evidencia lo que viene expresándose en la Argentina, ¿no? Una lucha, un conflicto en torno al poder, en torno a la legitimidad democrática, en torno a un proyecto, ¿no? Entonces me parece que en esa frase Néstor condensó su manera también de vivir la política, contracorriente, en desafío constante, con audacia, con coraje, con la potencia de la voluntad. Nunca hay que perder de vista que en los momentos de máxima dificultad fue cuando se dobló la apuesta. Eso, para los que piensan que la crisis mundial o sus consecuencias pueden someter a Cristina a una especie de presión que le impida tomar decisiones intensas. Más bien pareciera ser que hay que cuidarse de los momentos de intranquilidad, porque los momentos de calma chicha o de mansedumbre pareciera no pasar las cosas más importantes. Sin embargo, cuando vienen las dificultades, hasta ahora fueron los momentos más potentes. Se sale del voto no positivo de Cobos con la restatización del sistema jubilatorio, algo que cambió el mapa de la Argentina de la misma manera que ya lo había hecho el proceso de desendeudamiento desarrollado por Kirchner, pero que frente a la crisis que se desata en el 2008, cambia la posibilidad de la Argentina de cómo enfrentar esa crisis, aparte de tener consecuencias político, cultural, sociales fundamentales, como era recuperar ese símbolo estructural de una vida más solidaria, que era el sistema jubilatorio estatal de reparto, frente a la impudicia, frente al robo estructural de conciencias de vida y de recursos, que era el sistema neoliberal de las AFJP. Después de la derrota de junio del 2009, la respuesta es profundizar el camino hacia la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, que uno pensaba que era imposible de que se pudiera aprobar en ese contexto dificilísimo y de derrota parlamentaria, y la decisión de la asignación universal, que después, a final de año, se le agregó con la salida de Redrado del Banco Central y el nombramiento de Mercedes Marcó del Pon en el Banco Central. Quiero decir, en esos momentos complejos, difíciles, donde el kirchnerismo había sacado un 30 o un 31% de los votos, un descenso respecto al 46% de Cristina en octubre del 2007, donde
la corporación mediática parecía atacar con una impunidad absoluta, donde la respuesta de los buenos era la respuesta de la Armada Brancaleone frente a los tanques Panzer, porque esto hay que decirlo, 678, Carta Abierta, eran apenas mosquitos frente a la brutalidad de la corporación mediática. Bueno, mosquitos que tuvieron también su capacidad de a veces poner el aguijoncito en el lugar adecuado, ¿no? Pero también hay que pensar en términos de decisión, en términos de coraje político, en términos también de convicciones, en términos también de tomar riesgos, cosa que en la política argentina a lo largo de la historia muy pocos habían tomado, porque aparte no hay que dejar de señalar otra cosa, desde el 55 en adelante, todos los gobiernos democráticos, todos absolutamente, frente a las imposiciones y los chantajes del poder económico o de los poderes corporativos argentinos, se replegaron y terminaron la mayoría de ellos o escupidos por los poderes corporativos bajo la forma de golpes militares o bajo la forma de golpes económicos. El único gobierno que en un momento de presión, de chantaje, de dificultad, de avance de las corporaciones, dobla la apuesta, es el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y logran algo que yo insisto que es fundamental de este tiempo democrático como garantía democrática para el futuro. Logran unir dos cosas que estaban separadas en la vida democrática argentina: la legitimidad de origen, la que proviene de los votos, con el ejercicio real de la soberanía política, que es la capacidad de tomar decisiones y llevarlas adelante independientemente de lo que digan las corporaciones. Si un gobierno democrático logra juntar estas dos cosas, las posibilidades de avanzar y de transformar están allí, están a la orden del día. Y eso es calidad institucional, eso es refundación republicana. Volver a juntar lo que fue sistemáticamente separado por el poder real de la Argentina. Porque el poder real de la Argentina no era un gobierno. El poder real era el establishment económico, la corporación eclesial militar, la corporación mediática. Ahí estaba el poder real en la Argentina. Bueno, la experiencia de este gobierno logró correr un velo, abrir la historia de otro modo, relatarla de otra manera. Por eso el Bicentenario, también entre otras muchas cosas que fue la posibilidad de relatar de otro modo la historia, y un pueblo que se convocó en esos días extraordinarios y tumultuosos fue testigo y partícipe de otro relato de la historia argentina. Después recuerdo, Néstor llegó, un día fue muy gracioso, ¿no? Porque en una de las visitas vino para un brindis de fin de año sin avisar, llamó 10 minutos antes, y yo iba caminando, saliendo a tomar un poco de aire de la reunión de Carta Abierta, iba con mi mujer, y ella me dice: uy, mira qué parecido ese tipo a Néstor. Y era Néstor que venía creo que vino con Parrilli en ese momento. Y una cosa muy llamativa, estaba hablando un querido amigo de Córdoba, Diego Tatián, y por supuesto le dijimos a Néstor que en la asamblea hay que esperar para hablar una vez que termina el turno correspondiente. Y él se sentó a un costado, Parrilli se arrodilló, y yo decía que esto es Argentina año verde. Es decir, el secretario general de la presidencia, el expresidente de la Nación y esposo de la presidenta de la Nación, viene a una asamblea, se sienta entre medio de la gente, en el suelo, el poder está sentado en el suelo. Era un gesto de libertad, de atmósfera, de compañerismo extraordinaria. Y la actitud y el modo como respondió, hubo preguntas intensas en todas las veces que él vino. Y después la última vez que vino a una asamblea de Carta Abierta, fue un momento también muy complejo y memorable del pasado inmediato argentino, que fue el sábado siguiente a la derrota de las elecciones de junio. Néstor eligió venir a una asamblea que ese sábado hicimos en Parque Lezama, al aire libre, una mañana fría. Seríamos unos 400 o 500 compañeros y compañeras. Llamó por teléfono, preguntó: ¿se reúnen? ¿Hay alguien? Dijimos: sí, estamos acá. Y se vino, y recuerdo que había una cuadrilla de obreros de la construcción o que estaban arreglando una calle,
que estaban a un costado, como a 30 metros, mirando la asamblea, y Néstor los vio, ¿no? Termina de hablar, los ve, y primero estos miraban sin involucrarse, ¿no? Como si fueran marcianos que estaban en una plaza reunidos hablando de cosas que no les interesaban o involucraban. Y de repente cuando Néstor se acerca, porque inmediatamente los ve y se acerca, estaban con casco, y se produce ahí un encuentro, ¿no? Los abrazos, bueno, ustedes saben, era un tipo que se dejaba abrazar, tocar. Cristina dice que la única que lo toca es Néstor. Bueno, a Néstor lo tocaban también, a Cristina también la tocan un poco últimamente, ¿no? Pero eso mostraba, digamos, que él leía claramente a dónde estaba la cuestión, venir a un lugar a estar junto con, y lo dice ahí, y ahí está la grabación, dice palabras que para nosotros siempre serán motivo de enorme orgullo, ¿no? Porque vino a agradecer que estuviéramos ahí defendiendo a un proyecto cuando parecía que nadie lo defendía, ¿no? Y se acerca después a los trabajadores para decir: nuestro proyecto es de ellos, es para ellos. Y hoy más que nunca hay que redoblarlo. Acá no hay derrota, ¿no? Porque aparte la palabra derrota para Néstor estaba fuera del diccionario. Acá lo que hay es insistencia, es seguir redoblando la apuesta, ¿no? Entonces me parece que esa fue de algún modo la relación, el vínculo, estar frente, la verdad, a un personaje, Nacho también podría decirlo, que tenía la locura dentro, pero la locura más maravillosa que uno puede imaginar cuando utiliza esa palabra, ¿no? El atrevimiento, la desfachatez, la ruptura de los códigos, la mezcla al mismo tiempo de alegría y de un mal humor que, madre mía, si uno estaba cerca de esa circunstancia, la sensación también de ser parte de un cuerpo colectivo, pero sintiendo que tenía una responsabilidad inmensa. Un hombre común y corriente. Lo que él decía en ese sentido es absolutamente cierto. Un hombre común y corriente con responsabilidades excepcionales, ¿no? Porque es difícil ser un hombre común y corriente y tener responsabilidades excepcionales y dejar de ser hombre común y corriente una vez que se asumen las responsabilidades excepcionales, ¿no? Entonces me parece que, en todo caso, el Néstor Kirchner que vino a Carta Abierta, que se vinculó con nosotros, fue un tipo del cual uno podía sentirse efectivamente amigo, ¿no? Y con el que imaginaba una mateada, un café, unos vinos después de un asado, una larga madrugada conversando de la vida, de fútbol, de la política, de los sueños, ¿no? Esto es raro porque el poder sigue siendo el poder y produce distancia. Y que se haya generado este tipo de confluencia, de mezcla, de alquimia rara, a mí me sigue pareciendo un poco Argentina Año Verde, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que me gusta contarla, primero porque me emociona recordarla, y segundo porque creo que pinta de cuerpo entero a Néstor Kirchner. Estuvimos con Nacho esa noche del 25 de mayo, tuvimos la suerte de estar en la cena que se organizó al final de los festejos del Bicentenario, y ya a largo, 2 de la mañana debían ser, tuve la posibilidad de abrazarme con Néstor. Néstor tenía una forma muy particular de abrazar también, y me dijo al oído unas palabras que cuando las escuché, la verdad que dije: puta, Ricardo, estamos revirtiendo la situación. Vamos a entrar a la historia por la puerta grande. 25 de mayo a las 2:30 de la mañana, millones de argentinos dando vuelta por las calles, este tipo con esa forma tan peculiar de hablar que te dice esa frase que cobra sentido unos meses después, ¿no? Me parece que algo de esto, de esta locura, de esta excepcionalidad, es lo que viene acompañando esta historia argentina, porque esto también hay que decirlo, la muerte de Néstor también fue algo tremendo, inesperado, excepcional, loco, dramático, trágico, impensable, y al mismo tiempo una metamorfosis de energía, de potenciación que emergía del dolor. Entonces, todo muy raro. Ser testigos y ser parte de esta historia
la verdad que es un privilegio fenomenal, es un privilegio fenomenal. Y ahí está el núcleo en este sentido del agradecimiento. Yo creo que Cristina está con mala suerte la familia Kirchner, ¿no? Porque hoy murió el compañero de Alicia Kirchner. Le va a costar festejar ahora a Cristina lo que seguramente tiene que ser un gran festejo, porque yo creo que ella debe sentirse en un punto muy aliviada, en otro punto muy reconocida también, ¿no? Porque, a ver, ganar con el 40,01%, Néstor lo firmaba, les puedo asegurar, en el 2009 y en el 2010. Y si el otro sacaba 29,99, también lo firmaba. Ganar con el 51 las internas abiertas y sacar lo que vaya a sacar el 23 de octubre es un gran reconocimiento, un enorme reconocimiento, por supuesto, a lo que viene sucediendo en la Argentina, a la transformación, a estos años, pero también un enorme reconocimiento a alguien que se puso al hombro en un momento muy difícil al país, en un momento muy difícil de su propia vida personal, ¿no? Y creo que hay algo que se ha generado y que creo que cualquiera que tenga la oportunidad de salir a veces de la capital federal y meterse en otras geografías de la Argentina lo ve, que Néstor y Cristina lograron, después de décadas, algo que parecía muy difícil de generar de nuevo en la Argentina, que era tocar lo más profundo del afecto popular. Cuando eso se toca, es un pacto para siempre. Y yo creo que gran parte de eso es lo que viene sucediendo. Seguramente ese momento único que siempre habrá que volver a mensurar y a pensar, que fueron esos días tremendos de la despedida, porque fueron días de una conmoción inmensa. Cada uno de nosotros puede recordar algo que le pasó, algo que vio, algo que sintió, desde la sorpresa inicial de esa mañana absurda, ese ir a la plaza sin saber muy bien qué se iba a hacer, esa plaza que se transfiguraba, esa plaza que se llenaba, esa plaza que se convertía en plaza de los jóvenes, en plaza de gente que venía de cualquier parte del país, del Gran Buenos Aires, plaza de cartelitos, de banderas, de emociones, de llantos. Esa plaza es una plaza histórica, es nuestro 17 de octubre esa plaza, y esto también hay que decirlo. Así como hubo un 17 de octubre que cambió en un momento determinado la historia del país, ¿por qué no pensar que esa plaza es nuestro propio 17 de octubre que está asumiendo toda la historia caudalosa de la memoria popular y que tiene al peronismo en un lugar clave y decisivo? Pero ¿por qué no imaginar que esa plaza es una plaza de nuestra propia historia, de lo que se abre en esta historia que nos pertenece, que es nuestra y que lleva sin dudas la impronta de Néstor Kirchner y la impronta de Cristina, de un liderazgo compartido que fue un liderazgo que rompió la inercia de una Argentina sin sueños y en decadencia? Por eso me parece que esas jornadas que terminan con ese viernes lluvioso y ese sábado donde con Nacho tuvimos la posibilidad también de ir a Río Gallegos, y yo siempre recuerdo algo que a mí me emocionó tremendamente. Salíamos del aeropuerto, veníamos en el micro a los costados lleno de pueblo, y a un costadito un grupito de familias gitanas con un cartel que decía algo así como Néstor Kirchner, no te olvidaremos nunca, Fuerza Cristina, te amamos. Los gitanos, los olvidados de la historia, los perseguidos, los silenciados, los humillados, los que los franceses de Sarkozy los expulsan porque no son ciudadanos de ninguna parte del mundo, porque viven con la libertad como casa. Estos tipos estaban ahí con sus colores, con sus historias, con sus leyendas, con su tradición oral, con un cartelito recién hecho, ¿no? Entonces, bueno, algo pasó. ¿Cómo puede ser que haya tanto tarado que siga hablando de impostura?
¿Cómo puede ser que haya tanta gente que siga diciendo, no, estos eran dos actores que lograron simular de tal manera que inventaron una ficción? Yo no vi esa ficción en los ojos de los campesinos de Corrientes, no lo vi en las multitudes que despidieron a Néstor, no lo vi en esos carteles de la despedida, en ese cartel de los gitanos, no lo veo en el sueño compartido de los que verdaderamente en esta sociedad han sido los humillados de la historia y que hoy vuelven a sentir que hay algo que los toca, que los interpela y que les devuelve la posibilidad de soñar. Y no lo veo tampoco esa impostura en el modo como se despidieron de Néstor Kirchner, Evo Morales, Correa, Lula, Chávez. No veo esa impostura. Lo que veo, por supuesto, son las contradicciones, las dificultades, lo que falta, lo complejo de un momento histórico, lo complejo de un momento de reparación, de reconstrucción. Veníamos de un daño social muy profundo, de un daño popular, cultural, muy profundo. No pasó la historia gratuitamente por el cuerpo de los argentinos. La dictadura dejó una marca de horror inmensa. Le decía León Rosichner, que hace poco murió también, un pensador de fuste de la tradición libertaria argentina, que el gesto de Néstor Kirchner de ordenar bajar el cuadro de Videla y haber dicho que éramos hijos de las madres de Plaza de Mayo en la Asamblea de las Naciones Unidas, cerró la marca del miedo en el cuerpo de los argentinos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con León en eso. Y lo dijo alguien que, como escribió en un último texto, cuando la verdad que escribió algo formidable sobre la pareja de Néstor y Cristina y sobre la condición femenina de Cristina, terminó diciendo, hoy hay que cuidar a Cristina, y lo dice alguien que no es kirchnerista. Espléndida esa última frase de León Rosichner, pero lo que decía León es que la Argentina estaba marcada por el desasosiego, la marca brutal dejada por la dictadura, pero también la desilusión para toda una generación que significó Semana Santa, una generación de jóvenes que amaneció a la política, que no era la generación de los 70, que amaneció a la política en el 83, 84, 85, que creyó aquella frase, el preámbulo de la Constitución y aquella frase de Alfonsín de que con la democracia se cura, se come y se educa, y que después entró en la desilusión y transformó la desilusión en escepticismo y transformó el escepticismo en cinismo. Y el cinismo fue lo propio de los años 90, de la despolitización. Y vino la hiperinflación también. La hiperinflación hace trizas, rompe la vida social de un país y deja disponible a una sociedad para que se haga con ella cualquier cosa, que es lo que efectivamente se hizo en los años 90. Por eso este es un camino a contracorriente, difícil, cuesta arriba, y hoy llegamos, yo tengo la sensación de que cerramos la segunda etapa de esta historia. La primera empezó el 25 de mayo del 2003 y terminó el 11 de marzo del 2008. El 11 de marzo, que fue cuando el decreto de la 125 generó la rebelión gauchócrata, como dice ahí el amigo Aliberti. La primera etapa fue la etapa inesperada, azarosa, esta que yo señalaba, que llegó este tipo para meterse por la única fisura que el poder no se había dado cuenta que había quedado por casualidad, y recompuso, reconstruyó, reparó a través de 4 o 5 cuestiones esenciales que cada uno de nosotros conocemos y que ya no hace falta la pena repetirla. El 11 de marzo se abrió otra etapa, una etapa donde de alguna manera el kirchnerismo tenía que hacerse cargo de que el idilio había terminado, porque lo que había terminado era justamente la aceptación de las corporaciones respecto a lo que se podía hacer en la Argentina. Y ahí comenzaba una etapa extraordinaria, repolitizadora, compleja, difícil, pero fundamental, que terminó el 14 de agosto. Terminó el 14 de agosto cuando el 51% de los votos de Cristina le otorgó una legitimidad exuberante para lo que es la historia argentina contemporánea. Este es el primer gobierno después del 28, cuando Irigoyen gana las elecciones, que un mismo partido político llega a tercer mandato, ¿no? En condiciones muy diferentes al triunfo de Irigoyen del 28, que ya anunciaba el propio golpe del 30. Después pasaron décadas en la Argentina que esto no pudo desplegarse, sobre todo cuando los proyectos tenían matriz popular en su interior. Ahora se abre una etapa, que es una etapa que por supuesto hereda las 2 etapas anteriores y que enfrenta los grandes desafíos de profundizar, de avanzar,
de dar cuenta de las demandas crecientes de los sectores populares que una vez que, insisto, vuelven a ser portadores de demanda, se lanzan a defenderlas y a profundizarlas. Hoy entramos en una etapa de esa naturaleza, donde seguramente muchos debates se van a dar hacia el interior de esta experiencia política compleja y tumultuosa, ¿no? Pero bueno, me fui por las ramas, pero esta era un poco la relación con Néstor Kirchner, que era un hombre de una inteligencia política muy poco común, ¿no? También, muy poco común. Oso. La pregunta es justamente, si justamente hoy al tener una Latinoamérica fuerte, unida, en niveles, en conceptos de políticamente, económicos, esta crisis quizás justamente no va a hacer algo que Latinoamérica va a poder significar y justamente transformarla en una ventaja para nosotros y ir por mucho más, digamos, no que nos... O sea, porque quieren vender que en realidad acá se va todo el carajo. Y a lo que voy, justamente si siempre lo que parecía la derrota, lo que parecía el fin de esto hermoso que estamos viviendo, se resignificó en algo que fue por más. La pregunta justamente es, vamos, es esta crisis, ¿realmente es lo que parece? O en realidad lo que vamos a producir es poder ir más arriba. Sí. Por arriba me parece. Obviamente que esta es una crisis muy profunda de la estructura del capitalismo central, pero también es una crisis que ustedes saben, el poder transforma la crisis en algo que termina beneficiando al propio poder. La política del miedo, la política del shock, aterrorizar a las sociedades ofreciéndoles como camino inexorable si no toman las decisiones que tienen que tomar, el abismo, lo que hoy escuchan los griegos, los españoles, ¿no? Esa sensación de que la culpa de todo la ha tenido el gasto social, esta sensación de que la única posibilidad es el salvataje del sistema financiero bancario, esta impunidad, esta especie de impudicia del poder que al mismo tiempo que genera una crisis colosal, rescata a aquellos que generaron la crisis colosal. Una crisis que por supuesto no sabemos muy bien cómo terminará de definirse, si Grecia se derrumbará, si entrará en default, qué consecuencias tendrá. Hemos descubierto de nuevo, por suerte, que el capitalismo no es eterno, ¿no? Porque también pensamos que el capitalismo había llegado para quedarse definitivamente y que ya no había ninguna posibilidad de imaginar que en el interior de esa sociedad se producen otras cosas también, ¿no? Me parece en ese punto que la situación de Argentina, la situación en general de América Latina es más sólida, allí donde sus economías en general no están atrapadas en el circuito de especulación financiera de las economías centrales y sobre todo hoy están profundamente vinculadas con lo que es en parte las economías asiáticas. Eso genera otro tipo de relación en términos económicos, lo que tampoco es una garantía, porque las garantías, esto quiero anunciarles como una verdad que se me acaba de ocurrir, hace mucho tiempo que se acabaron, ¿no? Digo, hasta la victoria siempre es una frase poéticamente maravillosa, pero el problema es que el siempre se aleja cada vez más de la victoria, ¿no? Y la victoria hay que pensar que solo se construye sabiendo que nada está garantizado en la historia. Eso lo hemos aprendido a fuerza de golpes, de derrotas y de muchos dolores, ¿no? Por lo tanto, el modo como se recompone el poder siempre es un modo complejo que siempre termina dañando a los pueblos, sin ninguna duda. Hay que ver qué vaya a pasar con las sociedades europeas. Fíjense una cosa interesante. Nosotros teníamos la piel más curtida para atravesar la brutalidad de la crisis del 2001, la caída en abismo, ¿no? Los europeos vienen de 30 o 40 años de tirar manteca al techo,
de una sociedad atravesada por la lujuria del consumo, de un individualismo generalizado. Los españoles, sobre todo, construyeron en estos últimos 25 años una sociedad de nuevos ricos que uno hasta tenía el deseo un poco maligno de decir, bueno, ¿cuándo les tocará a estos tipos, no? Y bueno, ahora les tocó y no saben qué hacer con lo que les tocó, porque no están preparados, porque están profundamente despolitizados, porque están atravesados por una sociedad, insisto, que quebró los vínculos de solidaridad, que sepultó el pasado, que dañó la posibilidad de reconocimiento del otro. Y recomponer es un proceso difícil. A la Argentina le tocó y le costó mucho tiempo reconstruirse. Desde Semana Santa del 87 o desde la hiperinflación del 88, 89, 90 hasta el 2003 pasó mucho tiempo. Y en el medio pasaron muchas cosas. No es fácil salir de la transformación cultural, simbólica que el neoliberalismo ha producido en el interior de las sociedades. Transformación de la sensibilidad, de los valores, del lenguaje, de la vida cotidiana. No es fácil. Por eso tuvimos la Argentina del 2008 también. Una Argentina que nos recordó, por si lo habíamos olvidado, la persistencia de la década del 90 entre nosotros. La ciudad de Buenos Aires nos lo recuerda todos los días, ¿no? La persistencia de eso. Pero, y yo acá sí quisiera agregar algo, el peronismo habló muy abstractamente de la unidad latinoamericana. Están aquellas frases de Perón, el 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero siempre el desencuentro era la lógica estructural de la vida latinoamericana e incluso de las políticas en nuestro propio país, incluso de las políticas de los sectores populares. En el momento en que podía suceder algo, vino la Noche Negra, que empezó con el golpe a Salvador Allende y después fue destrozando las expectativas de un proceso democrático compartido en América Latina. Después vino la unidad latinoamericana bajo la Noche Neoliberal. La Noche Neoliberal unió a América Latina a través de los Menem, Fujimori, Collor de Mello, Bucaram, la política de la concertación de los socialistas y demócratas cristianos chilenos, etcétera, etcétera, unió a América Latina para transformarlo en el continente más desigual del planeta. Nunca fue más desigual América Latina en toda su historia que en los años 90 y terminó siendo el continente más desigual, no el más pobre, porque el más pobre sigue siendo África. Me parece que por primera vez hay una generación latinoamericana que puede reencontrarse con los orígenes emancipatorios y puede efectivamente, y más allá de las diversidades, de las historias que vienen de diferentes experiencias, construir en común. Hoy la Argentina es parte de un proyecto común y ha sido uno de los grandes movilizadores de ese proyecto común. Ahí Néstor Kirchner tiene una visión estratégica, de estadista, la alianza con el Brasil, la construcción de UNASUR, lo que significó UNASUR para garantizar el gobierno de Evo Morales cuando ahí avanzaba su propio clima destituyente, que era un golpe sangriento que iba a dar la derecha racista de la Medialuna, lo que significó también en la defensa del gobierno de Correa, lo que significa también como proyecto político-económico. Hay que ir hacia la creación del Banco del Sur, hay que ir hacia la construcción de un sistema económico compartido que justamente le permita a América Latina en este contexto histórico salir a disputar en el mejor de los sentidos su propio lugar en el mundo. Hoy estamos infinitamente mejor que antes. Eso no significa que no haya potenciales dificultades, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia. Es cómo se actúa frente a las dificultades. Si frente a las dificultades lo que hacemos es comprar la receta de aquellos que desde siempre vienen utilizando las dificultades para producir más desigualdad, o si frente a las dificultades redoblamos la apuesta, entre otras cosas, disputando rentas que están ahí y que debieran una parte de esas rentas venir a solidificar el proyecto económico popular argentino. Entonces depende de la respuesta que uno esté decidido a dar. Cuando hubo dificultades, el gobierno decidió apropiarse de una parte de la renta agraria. Cuando se doblaron las dificultades, se apropió de una parte de la renta especulativo-financiera. No tengo la menor duda que Cristina
a Cristina no le va a temblar el pulso si hay que ir por alguna otra renta a la hora de las dificultades. Sí, a ver, un segundito, tenemos un compañero acá. Sí. Seguramente lo hemos sufrido porque cuando leíamos las mentiras que se decían parecía que nos derrotaban, pero evidentemente con la política se pudo domesticar a ese pueblo salvaje que ya en otras oportunidades había arrojado a varios presidentes, inclusive en una semana arrojó a 6, que todos salvajes, ¿no? Pero parece como que la política pudo y entonces está este 61%, está ese gran escenario, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente fue más intelectual que nosotros. La gente, digamos, tuvo más inteligencia que nosotros sufríamos, porque muchos de nosotros que nos leemos, miramos, sufríamos con esos relatos, nos cuidaban esos relatos que cuando decían con 4 tapas tira un presidente, bueno, acá hubo 500 tapas. Ese aprendizaje ha sido fundamental, pero cuidado, si nuestra militancia nos tiraban también a nosotros, porque la militancia fue fundamental. Muchos de nosotros salimos a la calle a hacer volantitos, de decir, mira, acá también tienen, organizaríamos, y hubo un momento que yo creo que lo dije una vez en Cataluña, que notaba que la gente no tiraba el volante, lo veía y se lo llevaba a la casa, y yo ahí tuve esperanza, cuando sucedió ese acontecimiento de la gente, estos volantes, ahí después del 2008 que parecía que todo se caía, esa militancia fue fundamental para derrocar a ese relato mentiroso de los multimedios. Bueno, ahora vamos a tener que estar preparados, vamos a ver con las que se vienen, porque no está con el derrotado, pero nunca se duerme, siempre trabaja. Está muy bueno. Sí, yo agregaría también un comentario que me parece interesante, es la relación del kirchnerismo, su forma de encarar los conflictos, ¿no? Que es un tema que difiere totalmente de lo que fueron los gobiernos que articulaban intereses, digamos. Sí. Río Tercero. Pero realmente me parece que es un tema que uno puede decir, bueno, pero hace a las bases del peronismo. Me parece que falta esa autocrítica en el sentido de que, bueno, no es el momento, como muchas veces se decía, bueno, ¿para qué vas a cuestionar también las etapas de la historia si no es fundamental, ¿no es cierto? Sarmiento, Mitre, ¿no es cierto? Y todos los grandes próceres, o muchos de los grandes próceres que nunca se cuestionaron porque nunca era el tiempo. Para Perón tampoco era el tiempo en ese momento. Pero a mí me parece que hay ciertas cuestiones que ahora tal vez se están viendo en los tiempos, entonces que o nos vamos a animar a cuestionar o no. A ver, me parece muy interesante lo que decís. Yo creo que hay dos formas de cuestionamiento o de autocrítica. Una es la que podríamos colocar en el plano de lo retórico, discursiva, y otra es la que la propia historia comienza a hacer con el pasado ese que hay que poner en cuestión. Yo creo que en ese sentido el kirchnerismo
supone en acto, supone pasarle cepillo a contrapelo a una parte oscura de la historia del peronismo. En acto quiere decir, a través de hacerse cargo de lo que no se hizo cargo, política de derechos humanos, reconstrucción de un Estado puesto al servicio de la reconstrucción de los derechos, reconstrucción de un sistema sindical que no opere como sistema de pura negociación con las corporaciones, sino que vuelva a ser una estructura que se ponga al servicio de los intereses de los trabajadores, que tendrán que ser los propios trabajadores que le den forma democrática a sus propias organizaciones allí donde consideren necesario hacerlo, que también generó las condiciones de un cambio fundamental en ese vínculo de la política con el núcleo corporativo dominante en Argentina, que inició un proceso no saldado y muy difícil de saneamiento de la justicia, cuyo principal exponente es la transformación de la Corte Suprema de Justicia, que generó también la introducción en el discurso y en la práctica de estos años de lenguajes y experiencias que no necesariamente eran parte de la tradición del peronismo, sino que venían de otras tradiciones, que fue capaz de establecer un vínculo como no había tenido nunca el peronismo oficial con la historia y la práctica de los movimientos de derechos humanos. Recuerden siempre que Luder llevaba como consigna a aceptar la autoamnistía de los militares y que el peronismo había carecido, peronismo oficial digo, no el peronismo militante, los que participan del movimiento de derechos humanos, había carecido de una política genuina de derechos humanos. A eso yo llamo crítica en acto y autocrítica en acto. También está, por supuesto, lo que la propia complejidad y densidad del proceso político vaya generando en el interior de la propia experiencia peronista. La llegada de nuevas generaciones, de los jóvenes. Por supuesto que no nos podemos hacer los tontos. Hay aliados que uno, si le da la mano, después cuenta los dedos y que preferiría siquiera no darle la mano. Esto me parece que es parte de la complejidad política argentina y de esa complejidad que también es el peronismo. Creo que esto, sospecho que entramos en una época en la que efectivamente las formas de la crítica van a adquirir fisonomías intensas, ¿no? Justamente por decisiones que ya se han tomado, sí, que ya se han tomado y decisiones que se van a tomar, ¿no? Entonces yo diría, y lo dice alguien que no viene de la tradición del peronismo y que de alguna manera entró en esa tradición como compañero de viaje de esa tradición a partir de una cantidad de cosas que nos han conmovido a cada uno de nosotros, ¿no? A veces el presente sirve para pensar mejor el pasado, ¿no? Porque lo ilumina con otra luz, porque el giro en el presente supone un giro en el pasado también, ¿no? Este presente le permite a cualquiera de nosotros leer de otra forma la historia del peronismo, que el presente de los 90 no le permitía. Entonces hoy podemos reivindicar una parte caudalosa de esa tradición sin sentir la culpa de estar reivindicando en realidad una tradición que ha sido metamorfoseada en todo su contrario y en una especie de lenguaje de prostíbulo, y pobre las putas que no tienen la culpa, ¿no? de ese lenguaje, digamos, ¿no? Entonces yo diría que también le cabe digamos, nos cabe a todos pensar lo que le aconteció a nuestra historia, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que se abrió ahora es la posibilidad de generar las condiciones para esto que yo llamo una puesta en cuestión en acto, y que no es solo discursiva, donde por supuesto te vas a encontrar con regresiones, con retrocesos, con provocaciones, por supuesto que sí, eso no me cabe la menor duda, que al carro de la victoria se suben absolutamente todos, y eso es una tradición también en el interior del peronismo, y no solo del peronismo, ¿no? Entonces, en el 2008 y en el 2009 se bajaban todos los que podían bajarse porque pensaban que esto estaba terminado. Bueno, esos mismos que se bajaron ahora suben.
siempre hay que tener cuidado con los que regresan, ¿no? Y ahora la discusión es sobre lo nacional. Sí. Pero, Sí. Va a ser militancia, el organizar, generar nuevos estadios democráticos que producen la democracia en el seno del pueblo. La gente, nuevos canales de participación. Creo que ahí está finalmente la organización del gobierno. El gobierno se va a sentir con un sustrato muy importante para poder llevar adelante finito. Creo que por ahí pasará. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Cuando yo hablaba la usé como ejemplo simplemente, la experiencia de Corrientes, era para señalar de qué manera se da una confluencia, se tiene que dar una confluencia entre las políticas del gobierno y las demandas y la militancia y la participación de esa base de sustentación social sin la cual no hay ningún proyecto que quiera ser popular y se quiera sostener y desplegar en el tiempo. Eso está, me parece que sí, que este era el problema al que el kirchnerismo se enfrentó en su primera etapa e incluso a lo largo de la segunda etapa, el 2008 y el 2009, esa sensación de no tener base social de sustentación, que el discurso del gobierno era un discurso que estaba efectivamente a la izquierda del propio pueblo, ¿no? Ahora me parece que se han producido vasos comunicantes mucho más potentes y que, si bien sigue siendo clave por las características de este tiempo histórico, por las características de la descomposición de la vida social, del Estado, etcétera, etcétera, sigue siendo clave la capacidad de acción desde lo que yo llamo el gobierno, esa capacidad de liderazgo y de colocar cuestiones que incluso no estén previamente esperadas y que producen una suerte de renovación de la situación. También queda claro que en estos tiempos, y que en estos últimos tiempos sobre todo, se ha multiplicado la participación, las organizaciones. Eso Néstor lo veía con fuerte claridad cuando en el último tramo de su vida planteó que era imprescindible multiplicar las organizaciones, aquella metáfora de que florezcan 1000 flores, ¿no? Me parece que sí, que es así. No hay en el tiempo proceso popular que se sostenga si no está acompañado y exigido y acicateado por las propias bases, ¿no? Sí. A ver, vamos... Una mujer que no habló ninguna. Vamos a ir cerrando, la tenemos... Sí, por supuesto, y el compañero. La voz no te da. El poder sigue siendo el poder. Sí. Podríamos aclarar que el poder está tal cual. ¿Cómo la vemos? Cuando digo el poder es el poder, quiero decir que no podemos ser ingenuos y suponer que las corporaciones económicas simplemente se adaptan al juego democrático, son honestos jugadores y si la partida no los beneficia, democráticamente van a aceptar. No. Siempre, de diversas maneras, seguirán ejerciendo su capacidad de presión. La inflación es una puesta en evidencia de la capacidad de presión de las estructuras corporativo concentradas, que son las grandes formadoras de precios. También el papel fundamental de la corporación mediática, que nunca hay que perder de vista, que es el corazón discursivo, ideológico y constructor de sentido común de las grandes corporaciones económicas en esta época del mundo, no solamente de la Argentina. Que el gobierno ha logrado disputar el poder
de una manera como no lo hubiéramos imaginado en otro contexto. Lo hizo con enormes dificultades y con grandes desventajas, pero lo hizo con una inteligencia y una audacia y un coraje también únicos, y que hoy estamos en un momento en el que el gobierno ha logrado avanzar algunas fichas en relación a la capacidad de decidir efectivamente cómo se avanza y se profundiza en la Argentina. Por supuesto que este sigue siendo un territorio de litigios, un juego de ajedrez en el que las piezas se mueven de acuerdo a la potencia de los jugadores. La potencia del gobierno, la potencia de Cristina, la potencia del proyecto popular tiene que ver también con consolidar participación, movilización y con no detenerse con el caballo a mitad del río. Es decir, nadie, salvo que se quiera suicidar, se detiene a la mitad del río. Imaginar que todo esto se hizo para entregarle la herencia a la carta blanca del poder en la Argentina es un absurdo, ¿no? O sea, tanto laburo, tanto padecimiento, tanta dificultad para que en el 2015 los herederos sean los que van a terminar haciendo lo otro de lo que se sueña con hacer. Me parece que es subestimar un poco el proyecto abierto por Néstor en el 2013 y continuado por Cristina. No, yo te entiendo, no, estoy pensando en voz alta. Sí, del otro lado saben quién está de este lado, ya lo saben. Ya saben que a Néstor solo lo sacaban de la Casa Rosada muerto y a Cristina también. Entonces, frente a eso, por supuesto... No, nosotros no esperamos, nosotros no esperamos, nosotros avanzamos. A ver, sí. Sí. Por lo tanto, yo lo que creo es que están agazapados esperando el momento y armándose de alguna manera. Tienen una mala representación política. El poder no ha logrado contar con una representación política que dé una respuesta integral a los problemas del país y una propuesta, ¿sí?, que nos involucre y nos abarque a todos. Hoy el único proyecto o programa integrador es el que ofrece Cristina, ¿sí? Y le agrego una cosa a lo que decía Ricardo recién. Fíjate que nosotros tenemos un problema, esto, ¿no es cierto?, la lucha permanente, ¿no es cierto?, pero también la lucha al interior del Estado, porque nosotros también tenemos un Estado en disputa. Los que trabajamos en el Estado sabemos de que el proceso global que hoy se da en el país está reformando lentamente la estructura del Estado, pero que dentro del Estado mismo tenemos casamatas del neoliberalismo metidas por todos lados, donde la lucha es cotidiana. Digamos, esa reforma profunda del Estado también se va dando en el proceso integral de la reforma global del país, digamos, ¿cierto? Pero también se lucha, es una lucha casa por casa al interior del Estado, ¿sí? Si le parece... Había un compañero más, la Universidad Tecnológica Nacional no tiene hoy la palabra. Son dos, bueno, no, si son dos son importantes. El compañero... Y está con corbata. El compañero, sí. ¿De qué? ¿De quién? ¿En La Rioja? La candidatura a senador. Pero no va con el kirchnerismo. No va con el kirchnerismo, no. Una última. Les cuento un poco, porque estuve en La Rioja, y la verdad que La Rioja, como muchas provincias argentinas, uno se encuentra con un mapa que más o menos es el siguiente: un conjunto de compañeros y compañeras activo, militante, involucrado con el proyecto, que sufren que los que hoy están disfrutando, entre comillas, del poder son los mismos que estaban en los 90, ¿no?
el gobernador de La Rioja le dio su apoyo a una de las colectoras, que es la de Menem, pero que no es colectora del Frente para la Victoria ni de Cristina Presidente, que no fue aceptado, con el argumento de que de esa manera se pueden ganar los 3 senadores, los 2 del Frente para la Victoria y el senador de esta agrupación que lleva Menem, y como Menem está viejito, dejaría rápidamente el cargo, y la segunda sería la senadora. El gobernador de La Rioja todos en La Rioja, salvo contadas excepciones, son, yo no diré serán, menemistas. Pero es entendible también, es entendible, digo, La Rioja es un mapa muy peculiar. Pero efectivamente aquellos que en La Rioja están con un proyecto de transformación tienen una densidad de soledad bastante grande, pero también eso pasa en otras provincias, no solo en La Rioja, donde cierta estructura feudal, cierto caciquismo de lo peor de ese peronismo del que vos hablabas, está ahí muy presente. Pero yo creo que se abren tiempos de disputa para ir abriendo cada vez más esa cuestión. Hacemos una pregunta. Una más, ¿Se habíamos quedado, compañero? Estaba el compañero. Una cortita. Yo quería invitarlo a Ricardo y a ustedes también a hacer como un ejercicio de imaginación y trasladarnos un poco más al futuro de este presente hermoso e increíble que estamos viviendo. Levántate que no se te escucha. Le decía que en un minuto podemos hacer como un ejercicio de imaginación e ir para el futuro a partir de este presente tan hermoso que estamos viviendo. El kirchnerismo caló hondo en muchas instituciones democráticas de todos los poderes y también caló hondo en la sociedad de los pueblos. A su vez, la democracia significa alternancia. Alternancia es un político. Yo desde mi militancia quisiera que este proceso no se interrumpa más. Pero también hay que pensar por una cuestión de sanidad democrática, pensar en la alternancia, que quizás dentro de un tiempo o algunos años más puede llegar a haber un gobierno de otro signo político. ¿Con qué Argentina se puede llegar a encontrar? A nivel institucional, a nivel social. A ver, no es una pregunta sencilla. Estamos cerca de Villa Crespo, ¿no? En la tradición talmúdica se prohíbe escrutar el futuro, ¿no? El futuro es cuestión de adivinos. Como no somos adivinos, no escrutamos el futuro. Quiero decir, el concepto de alternancia en el interior de la vida democrática es un concepto a discutir. La democracia no es algo natural, que tiene estructuras esenciales que la acompañan desde la noche de su surgimiento hasta el día de hoy. La democracia ha sido una reinvención continua de distintos momentos de la vida social, desde los griegos hace 2500 años hasta nuestros días. Con eso quiero decir que no está escrito en ningún lugar que lo natural de la democracia sea la alternancia y que la alternancia garantice que la democracia sea básicamente el lugar en el que se distribuyen con equidad las palabras, los símbolos y el pan, ¿no? La democracia es siempre un desafío, un proceso de reinvención, una suerte de construcción que está en movimiento y que por definición no tiene un límite, no tiene una frontera, ni tiene una forma que la pueda encorsetar de una vez y para siempre. No es esencialista la democracia. Eso para salir a discutirle al pensamiento liberal que se cree dueño de la democracia y que nos da lecciones de qué es y cómo debe ser la democracia y cómo es una república y cómo se garantiza la diversidad de poderes y que Montesquieu y que Locke y que qué sé yo. La democracia es un tumulto complejo en donde también están otras tradiciones que tienen derecho a discutir qué es la democracia. Entonces, dicho esto, yo te diría que solo se garantiza la continuidad de un proyecto popular si aquel que hereda el proyecto popular sigue teniendo como visión del mundo un proyecto igualitarista y popular. Si la herencia de este proyecto la tuviese una derecha liberal, no hay continuidad de proyecto, solo hay
continuidad de la lucha contra el nuevo sistema de opresión. Esto no significa que el día de mañana no surjan alternativas políticas que busquen radicalizar el proyecto, que logren caudal electoral, o que el propio kirchnerismo, el peronismo, vayan también entrando en procesos de mutación histórica. No lo sabemos. A ver, yo sería bastante mezquino con las grandes ilusiones, porque las grandes ilusiones son paridoras inmediatas de grandes desilusiones. Diría, este es un momento que tuvo como principal rasgo la reparación, la reconstrucción. A partir de lo que se va reparando y reconstruyendo y rehabilitando como vida caudalosa, político-popular, se van abriendo cada vez más posibilidades. No hay ninguna sociedad que avanzando deje de avanzar. Sí hay sociedades que en un momento determinado no pueden avanzar porque se les corta la posibilidad de avanzar o porque son profundamente transformadas bajo otras perspectivas. No hay pueblo que, sintiendo que van pasando cosas significativas en el interior de sus propios derechos y de su propia construcción como pueblo, que diga un día, ¿saben qué? No quiero más nada. No existe eso. La sociedad siempre va generando condiciones de profundización, de acrecentamiento de demandas. Lo que tiene que haber es una inteligencia, tiene que haber una capacidad política de comprender los tiempos, de comprender las dificultades, de comprender que no todo se puede dar en el mismo momento, ni todas las luchas se libran de la misma manera. Entonces, este es un momento donde se han librado luchas importantes y es un momento también de bisagra. Este es un momento de bisagra que también tiene algo novedoso, que es el impulso extraordinario que significa cruzar la barrera del 50% después de haber sido decretada la conclusión del kirchnerismo, incluso por muchos kirchneristas que se preparaban para el post-kirchnerismo. Bueno, lejos de haber concluido el kirchnerismo, hoy alcanza la mayor legitimación de su propia historia y la mayor legitimación que un proyecto de matriz popular ha tenido desde hace décadas. Porque todos sabíamos que la legitimación que se le daba a Perón en el 73 estaba atada no como alambre con alambres, como diría mi amigo Copani, sino directamente con un hilo tan delgado que se rompía inmediatamente. En cambio, esta legitimación se da en un momento de avance. Aquella se daba en un momento de disputa y de retroceso que no terminábamos de leer, pero que ya estaba ahí. La derrota estaba ahí, aunque no la pudiéramos ver. En cambio, este es un momento de reconstrucción, de reparación y que también supone un momento de avance. Bueno, ahora está en nosotros estar a la altura de esta responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿cómo te voy a decir que no, ingeniero? Dale. Te vas a sentir mal de la magnitud de compañeros que hoy ha venido a disfrutar con nosotros. Lo paramos en todos lados, nos encontramos en una plaza o algo, ¿cómo te va? Y charlamos. Esto es para adentro. Dale a la pregunta. Nosotros estamos conscientes hoy, 2011, quién es el enemigo. En la década del 70, el enemigo lo buscábamos de nosotros. Pero había un gran poder militante y de convicción ideológica en un conjunto de cuadros que hoy ya reinamos ganas y estamos buscando la solución. Hoy tenemos bien claro quién es el enemigo. Y está fuera de ese movimiento nacional y popular. Y hoy todo, yo vengo de guardia, lo digo públicamente, no tengo drama. Lo sabemos todo, ingeniero. No tengo ninguna mochila en la espalda que me arrepiento, no me avergüenzo de lo que hice. Fui verdaderamente peronista, a mi forma o a nuestra forma, como éramos nosotros. Y
Y hoy estamos todos juntos. Entonces vos ves que todos militantes, desde un posicionamiento histórico en la década del 70 a otro posicionamiento, hoy, viste, nos preguntamos, che, vos a dónde estuvimos. Metemos, le damos patas para adelante y vamos bancando a Cristina. Ahora, ¿cuál es el tema? La dificultad que yo veo como cobarde y como viejo militante, que esta es la última lucha, va a ser eterna hasta que estemos dentro del cajón, igual con que la toque la Cristina. Pero en los cuadros políticos de nuestra generación está la decisión, tenemos la decisión política de hacer lo que corresponde, lo que cueste, o lo que corresponda si le pasa algo a Cristina o tocan a Cristina. Lo que no vemos, esto es una charla para adentro, Sí, sí. que vos tenés una capacidad también para analizar, es a los que tenemos que entregarle la copa, más que hablar que sepan o no cantar la marcha. Hoy me interesa. Hoy el que es, porque somos peronistas, estamos con Cristina. Pero atrás, los pibes, digamos, ¿de qué forma se puede llegar a lograr? Que yo no lo veo. Por eso la pregunta, y a un filósofo, ¿cómo se puede congeniar más, ¿entendés?, a todos los cuadros políticos y conformar? Porque yo la veo a Cristina que está sola. Yo, Sí. mi análisis, Sí, está yo la bien. veo sola. Después de ella, y estamos un montón de compañeros y compañeras de distintos barrios, de distintos lugares, viste, medio tomamos café, comé pasado, no sé qué, pero no hacemos un scrum como en el lugar. Está clarísimo. Esa es mi visión. Sí. Quizás una de las peculiaridades y las originalidades de este momento histórico argentino es que efectivamente hoy estemos reunidos aquellos que no hubiéramos podido estar reunidos hace 40 años atrás. Eso me parece que es, y sobre todo, y yo agregaría, estamos reunidos bajo la condición de lo mejor y no de lo peor, porque también podría darse el caso que nos reúna lo peor, ¿no? O sea, nos reúne lo mejor, nos reúne la idea de un país más justo, más igualitario, soberano, capaz de crecer como una nación de cara a América Latina, de ser parte de una hermandad latinoamericana, etcétera, 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 ¿no? A cada uno de nosotros, supongo, cada uno sabrá de qué manera el tren de la historia le pasó por encima, ¿no? Y cada uno sabrá de cómo ha procesado ese camino complejo de la historia y de qué modo la propia historia golpeó sobre ideas, convicciones, proyectos y demás. No, a ver, los liderazgos siempre tienen la problemática de ser indispensables a la hora de producir potencia popular de interpelación y al mismo tiempo tienen la dificultad de eso que vos planteás como soledad, de lo irreemplazable de la estructura del liderazgo en determinados contextos históricos. Acá se dio una casualidad insólita, que eran dos, porque si hubiera sido uno solo nos hubiéramos encontrado frente a una gran dificultad. De los dos quedó Cristina. Creo que ella también es consciente del camino que se abre, sobre todo hacia el 2015, es consciente de la necesidad de ir generando postas, de ir generando capacidades de delegación, de ir creando las condiciones para que efectivamente la continuidad de su liderazgo, que por supuesto va a continuar, no sea un impedimento para lo que implica, por ejemplo, la elección del 2015. Esto está por verse. La Argentina siempre tiene adentro suyo agitaciones, movimientos, zigzagueos que hacen difícil que uno precise qué va a pasar hacia adelante y en un lapso como pueden ser 4 años. Lo cierto es que creo que hay señales, que esas señales todavía sean señales a las que le falta mayor consistencia, mayor precisión, mayor caudal, puede ser. Señales respecto a habilitar a una generación
en la toma de decisiones, señales respecto a apoyar y sostener proyectos de construcción organizativa. Bueno, todo eso o sea, no hay que esperar las órdenes, digamos, hay que trabajar, participar, discutir, organizar. Pero insisto, siempre hay una relación compleja, tensa, imposible de desasir entre la figura del liderazgo y la soledad de ese mismo liderazgo. Abrirlo es un desafío, pero no es sencillo. No es sencillo. Bueno, muchas gracias. Espera un momentito. Compañeros, bueno, con el batallón militante y Casa Abierta les agradecemos muchísimo la presencia. Todo esto estamos tratando de abrir estos espacios de debate absolutamente abiertos, democráticos, participativos, ¿sí? Totalmente. Nuevamente un aplauso para Ricardo, que lo vamos a volver a invitar pronto a otra coyuntura.